El área comercial va a proponer a darle crédito a un cliente a través de la firma del jefe de ventas o del encargado de ventas, y el área financiera va a tratar de responder esa pregunta, si le da crédito o no le da crédito, si el cliente que está presentando el área comercial es sujeto de crédito o no es sujeto de crédito, ¿sí? Una vez que está respondida esa pregunta, yo digo, bueno, sí, este cliente es sujeto de crédito. La segunda pregunta que surge es, ¿qué monto le doy? Y ahí también el área comercial va a proponer el monto, ¿sí? Nos va a decir, bueno, hay que darle un crédito de, no sé, 500.000 pesos, ¿sí? Entonces, voy a definir, puede haber empresas que directamente le dan a los clientes créditos de acuerdo a lo que propone el área comercial, o que el área financiera reduzca ese crédito que el área comercial propone si ve que la situación del cliente no es buena. O puede haber empresas que tengan niveles de créditos, ¿sí? En donde los clientes van a encajar dentro de esos niveles. Esos niveles indican un monto de facturación, un monto de créditos determinado. Entonces, por ejemplo, puede ir el nivel más bajo cuando el cliente tiene créditos o le vamos a dar crédito de menos de 30.000 pesos. El segundo que vaya de 30.000 a 60.000. Y así poner como escalas, y el cliente que caiga dentro de alguna de esas escalas, vamos a hacer determinada revisión de la documentación, que va a ser mucho más exhaustiva, mucho más detallada, en el caso de que el cliente esté en una de las escalas superiores o medias, y va a ser mucho más relajada, mucho más flexible en el caso de los clientes que estén en las escalas menores, ¿sí? Si yo le doy crédito a un cliente hasta 30.000 pesos, supónganse, y yo puedo pedir, por ejemplo, un veraz para ver si el cliente tiene dificultades o ha tenido dificultades en el pasado, puedo mirar el Banco Central. Pero por ahí no le pido mucho más que eso, ¿sí? Porque el monto de crédito es muy chico y yo como empresa decido no examinar con demasiado detalle ese crédito de ese cliente, ¿sí? Porque, digamos, dicho en palabras vulgares, no me mueve la aguja en cuanto al crédito, ¿sí? En cambio, los niveles más altos, si a alguien le doy, por ejemplo, más de 100.000 pesos, y ahí voy a analizarlo más detalladamente y le puedo pedir distintos instrumentos, puedo pedir un informe de dominio de propiedades para ver si tiene bienes a nombre de él, bienes muebles, bienes inmuebles. Entonces, todo eso yo lo voy a llevar al máximo detalle a medida que el crédito sea más alto, del crédito que solicita el área comercial. Por un tema de cuidados, o sea, de que si está en quiebra esa persona, es obvio que no me va a pagar en el caso de que le dé algo. Por eso, si yo digo, pido una situación, pido un veraz de un cliente, que el cliente tiene 5 juicios, tiene 3 préstamos, 3 tarjetas en situación 3 o 4, es decir, que está muy atrasado en los pagos con los bancos, con las tarjetas de crédito, y tiene 20 cheques rechazados en el Banco Central que nunca pagó. Bueno, entonces en ese caso yo voy a tomar mis recaudos, obviamente, y voy a decir, bueno, este cliente no es sujeto de crédito. Cuando conteste la primera pregunta voy a decir, no, a este cliente no le concedo créditos. O establezco condiciones especiales, ¿sí? Por ejemplo, una condición especial puede ser, le saco el cheque antes de bajarle la mercadería, ¿sí? Entonces, de esa manera me aseguro, en cierta medida, no totalmente, pero me aseguro el cobro. No es lo mismo tener un cheque a un cliente que no tener nada, ¿sí? Y bueno, y de esa manera puedo otorgarle un plazo de pago al cliente que de otra manera no lo podría hacer, ¿sí? Es muy importante establecer el crédito necesario. ¿Con qué tiene que ver el crédito necesario? Y con el plazo que le dé al cliente. El vendedor me puede decir, o el área de ventas me puede decir, y este cliente nos va a comprar 600.000 pesos por mes, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo tengo que explorar o tengo que ver cuál es la condición de pago. La condición de pago la coloca siempre el área comercial, donde en la factura le dice condición de pago, 30 días fecha factura, por ejemplo, ¿sí? Pero tengo que estimar
la condición de pago real. Si el cliente le doy 30 días y se toma, clientes normalmente en promedio se toman 7 días más, y yo tengo que considerar la condición de pago real en 37 días, en 35 días, no en 30. ¿Sí? Entonces voy a establecer esta fórmula. ¿Sí? Valor de crédito mensual por la condición de pago real dividido 30 porque es un valor de crédito mensual. Entonces, por ejemplo, 100.000, la condición de crédito real en vez de ser 30 es 40, porque me va a pagar 10 días después, y dividido 30, que es los 30 días del mes. Y eso me va a dar que el nivel de crédito necesario es 133.000, no 100.000. Por más que me compre 100.000 todos los meses, y como me paga más de 30 días, y va a necesitar un crédito de 133.000. Me voy a fijar 135, 140. ¿Sí? Entonces es importante tener en cuenta la fórmula de abajo, no la de arriba. ¿Sí? Sobre todo si el cliente ya está trabajando, si el cliente es nuevo, si el cliente ya está trabajando en la empresa, uno puede determinar con mayor exactitud los días de cobro que va a tener ese cliente en la realidad, en los hechos, que es la que en definitiva me interesa. Profe, ¿qué es CSM? Valor de crédito mensual. Es decir, cuando el sector comercial me dice, este cliente nos va a comprar todos los meses 300.000 pesos. Entonces, no necesariamente yo le voy a tener que dar de crédito 300.000 pesos. Va a depender de la forma de pago o de la condición de pago que tiene el cliente. Por ejemplo, si me dice que me va a comprar 300.000 pesos por mes y me va a pagar a los 60 días, yo le tengo que dar 600.000. Porque si no, se le va a agotar el crédito. ¿Sí? Entonces, esto es lo que les decía el otro día, aunque Finanzas no realiza... Disculpe, profe, o sea, cuando tengamos que hacer el ejercicio tenemos que tomar la segunda fórmula. Sí. ¿O debemos Sí, tener en cuenta algo? Siempre la segunda fórmula. Siempre la segunda fórmula. Sí. Bien. Probablemente se los dé en un ejercicio o no se los dé, pero esto lo tienen que saber porque si están dentro de un área de crédito o financiera de una empresa, tienen que tomar en cuenta esto, porque si no, el cliente se les va a quedar sin crédito y la parte financiera va a tener que ver todo el tiempo, analizar si a ese cliente le damos o no le damos crédito o más crédito. ¿Sí? Entonces es mejor hacerlo de movida y ya colocar la condición y el monto de crédito que necesita el cliente. Profe. Sí. La segunda, yo que me quedé sin luz en mi casa, se me apagó el... ¿cómo, ¿me puede explicar la segunda fórmula? ¿Cómo sería? Lo que decíamos recién, si yo a un cliente, el área comercial me dice, este cliente nos va a comprar 300.000 pesos por mes, ¿sí? Entonces ahí tenemos el valor de crédito, valor de compra mensual. Pero me va a pagar a los 60 días, ¿sí? O sea que la condición de pago real va a ser 60 días. Yo tengo que hacer 300.000 por 60 dividido 30. ¿Por qué? Porque me empieza a comprar ese cliente. El primer mes me compró 300, pero recién me va a pagar a los 60 días. Entonces el segundo mes me sigue comprando 300 más. ¿Sí? Entonces si yo le doy de crédito 300, porque compra 300.000 pesos por mes, me voy a quedar corto, porque cuando empiece el segundo mes el cliente ya no me va a poder pedir porque va a estar trabado o excedido su nivel de crédito. ¿Sí? Entonces yo voy a hacer 300.000 por 60 dividido 30, me va a dar el crédito necesario, 600.000. ¿Sí? Entonces les decía que si bien la condición de venta la coloca el área comercial porque depende de la competencia, depende de una situación de mercado, tiene que ver con los competidores, el área financiera se lo considera responsable por las cobranzas, aunque no tenga que ver con las cobranzas en forma efectiva. ¿Sí? Entonces es responsable de que el dinero ingrese a tiempo, en tiempo y forma, a la empresa, a la tesorería de la empresa. ¿Sí?
Y para eso, como el área financiera no es responsable del cobro, es decir, no realiza el cobro directamente, sino que recibe los cobros, puedo utilizar distintas herramientas para influir sobre el plazo promedio de cobranza, ¿sí? Por ejemplo, la condición de venta es 30 días, y yo digo, bueno, ¿cómo puedo influir para que el plazo promedio de cobranza no sea 50? En vez de ser 30, sea 50. Si bien no tengo la potestad de ir al cliente, golpearle la puerta y cobrarle, en primera instancia, ¿sí? ¿Qué medidas puedo tomar para que ese cliente me pague a los 30 días o cerca de los 30 días? Bueno, tenemos distintas herramientas. Una es el descuento por... Sí. Que no sé si está bien hecha la relación que estoy haciendo, pero esto tiene que ver mucho con el tema de que vimos las decisiones, ¿o no? Y sí, todo tiene que ver con las decisiones en una empresa en definitiva. Toda acción que tomás tiene que ver con una decisión de inversión, de financiamiento, de capital de trabajo. Salvo que sea una decisión, digamos, de tipo administrativo. Pero si es una decisión con clientes, con proveedores, va a estar relacionado con lo financiero, con los días de pago, con los días de cobro. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, estábamos hablando de la gestión de cobranzas, las herramientas que tiene el área financiera para influir sobre los días de cobro. Si bien habíamos dicho que la condición de pago la coloca el área comercial porque depende de condiciones de mercado, de competidores, etc. El área financiera puede colocar dentro de esa misma factura que tiene su condición de pago, puede colocar un descuento por pronto pago. Es decir, la factura o el cliente puede tener una doble condición. Por ejemplo, 40 días, fecha de factura, que es supongamos, es la condición de pago normal, ¿sí? Y después la área financiera puede poner una condición que diga descuento del 5% por pago a 7 días. Entonces, si algunos clientes pagan a los 7 días para obtener un descuento, el plazo de cobro va a disminuir. Entonces, el área financiera puede influir en el plazo de cobro, ¿sí? A través de un descuento por pronto pago. Va a disminuir el plazo en que me pagan la totalidad de los clientes en promedio, ¿sí? Después puedo fijar condiciones crediticias especiales. Por ejemplo, lo que hablábamos recién. Puedo colocar a algunos clientes que no confío, no tengo mucha confianza o no tienen una buena situación crediticia en general. Puedo colocar la condición de que, bueno, le bajo la mercadería, le saco el cheque de pago diferido a 30 días. Entonces, si la condición de pago normal es 40, a este cliente le coloco una condición de 20 días, la mitad de la condición normal. O sea, alguna condición crediticia especial para disminuir el plazo en que me paga el cliente, ¿sí? O para garantizarme, en cierta medida, entre comillas, para garantizarme el cobro de ese cliente, ¿sí? A través de los cheques de pago diferido. Puedo establecer en algunos casos, es más raro esto, pero puedo establecer, documentar la deuda que tiene el cliente con la empresa mediante un pagaré. Entonces, bueno, de esa manera también pagaré, lo sello y puedo, en cierta medida, también entre comillas, asegurarme el cobro de esa deuda. Puedo establecer acciones directas con los clientes. Ahí sí, cuando el cliente ya está atrasado en los pagos, el área financiera puede empezar a intervenir mediante reclamos con el cliente, por vía electrónica, por reclamos si la deuda es importante, yendo a la casa del cliente, al negocio del cliente, para ver por qué no me paga, o cuándo estima que me va a pagar, mediante llamadas telefónicas. Bueno, de distintas maneras puedo tomar acciones directas para que ese cliente me pague porque está atrasado en los pagos, ¿sí? Entonces ahí el área financiera empieza a tomar acciones directas, sobre todo cuando el cliente ya está atrasado en los pagos, que puede llegar hasta una carta documento, una gestión extrajudicial y por último
una gestión judicial. Y luego a través del vendedor. El vendedor es el responsable en las empresas de consumo masivo. El vendedor es responsable del cobro. Además de vender, es responsable de cobrar. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que el vendedor cumpla con la cobranza que tiene estimada, que tiene presupuestada, y mediante comisiones por cobranza? Como los vendedores están acostumbrados a tener una comisión por ventas, podemos establecer una comisión mucho menor, pero una comisión al fin de cobranza. Entonces, a lo mejor la comisión total por una venta es el 3%, de la cual el 80% es una comisión por venta y el 20% una comisión de cobranza. Entonces el vendedor se pone en la cabeza que quiere cobrar el 3% por cada venta y sabe que dentro de ese 3%, una partecita, el 0,6%, es una comisión por cobrar en tiempo y forma. Podemos fijarle objetivos, así como los vendedores o las áreas de venta tienen objetivos de venta comerciales, ¿sí? En donde tienen una cantidad presupuestada para vender, un precio promedio al que vender, o una cantidad, un importe de ventas determinado mensual, por ejemplo. También podemos fijarle objetivos de plazo promedio de cobranza para cada sector, para cada vendedor. Entonces, saben que además de los objetivos de venta, van a tener un objetivo de cobranza, y el área comercial, el área financiera, perdón, va a ser la responsable de mirar con el vendedor que se cumplan esos objetivos de plazo promedio de cobranzas. Y la última, podemos analizar la edad de las cuentas. En empresas que son muy grandes, que tienen una gran cantidad de cuentas, por ahí es muy importante. Supongamos, tenemos un vendedor que tiene 120 clientes. Podemos analizar desde el área financiera si el vendedor está pagando bien, además del plazo promedio de cobranza en general. Y yo puedo ver la edad de las cuentas, es decir, puedo analizar de esos 120 clientes quiénes están atrasados en los pagos y mirar solamente esas cuentas corrientes de esos clientes que están atrasados en los pagos. Y las otras que están al día, o que tienen muy poco atraso, directamente desestimarlas, ¿sí? Entonces la condición de ventas es la edad de las cuentas, perdón. Un ejemplo es esta que tenemos acá. Entonces vamos a tener, por ejemplo, vendedor tal o área de venta tal, clientes, podemos tener una lista de 50, 120 clientes, 80, lo que fuera. Deuda no vencida, ¿ya? Acá digamos, no ponemos el foco porque ni siquiera está vencida. Hasta 7 días tampoco ponemos el foco porque tampoco está muy atrasada. Hasta 7 días podemos tomar como que es un atraso habitual. Y después tenemos de 7 a 15, esto es un ejemplo, ¿no? De 15 a 30, de 30 a 60, de 60 a 90, más de 90. Entonces, ¿en dónde vamos a focalizar? Supongamos que este vendedor tiene 120 clientes. Y vamos a focalizar en este autoservicio, que tiene atrasos de 30 a 60, de 60 a 90. ¿Sí? No veo si tiene más atrasos. También tiene más de 90 días. Vamos a empezar a focalizar en este cliente. Bueno, si es Carrefour no tanto, pero supongamos que fuera otro cliente que tiene atrasos de 15 a 30 y de 30 a 60. Entonces, si tenemos 120 cuentas, desde 15 en adelante vamos a mirar nada más que esas cuentas que están atrasadas, ¿sí? Y de esa manera, de 120 quizás analicemos nada más que 20 o 30 cuentas, y de esa manera podamos establecer con el vendedor qué acciones tomar en esos casos que hay atrasos importantes. Sobre todo los más importantes, ¿sí? Bien. Bien. Vamos a ver el índice Z. ¿El índice Z para qué sirve? Tiene una doble, dijimos que dentro de las herramientas del área financiera, en la gestión de créditos, por ejemplo, la primera forma de ver si un cliente es sujeto de crédito o no, es calcular ratios, como hemos visto en Financiera 1, en la unidad 1, digamos, ¿sí? Calculamos ratios, miramos las decisiones de inversión, de financiamiento,
y analizamos si ese cliente está bien, tiene una buena situación financiera, tiene una buena situación económica, y si le vamos a dar crédito y qué monto le vamos a dar. Esa es una forma. La segunda forma es establecer otras herramientas más globales, ¿sí? Obviamente las 5C que vimos a través del Veraz, de la página del Banco Central, analizando estados contables, pidiendo cauciones de garantía, bueno, con todas la gestión de crédito que vimos, pero otra forma más sencilla puede ser calcular el índice Z. ¿Qué es el índice Z? El índice Z fue creado por un autor que se llama Roberto Altman, que es un autor estadounidense, que vio que en principio el índice Z se utilizó para empresas que caían en quiebra. O sea, este sujeto estudiaba empresas que estaban en una mala situación financiera y estableció que si durante 2, 3 a 5 años la empresa tenía un índice Z menor a 1,81, la empresa sí o sí iba a caer en quiebra. ¿Sí? Entonces, el método nació de esta manera. Luego se amplió y dijimos, bueno, si el ratio o el índice Z, que es una combinación de 5 ratios, está entre 1,81 y 2,67, podemos decir que la situación financiera es regular. ¿Sí? Obviamente, mientras más cerca de 1,81, peor es. Mientras más cerca de 2,67 y mejor está la empresa. Y tenemos que analizar también la tendencia, es decir, si la empresa tiene 2,01, al otro año 2,25 y al otro año 2,43, por ejemplo, en los 3 años tiene una situación financiera regular, pero está mejorando. Distinto si fuera al revés. Y que en vez de mejorar, empeora. Va de 2,50 a 2,35 y de 2,35 a 2,15, por ejemplo. ¿Sí? También es una situación regular, pero cada vez peor. ¿Sí? Entonces, en general, entre 1,81 y 2,67, situación financiera regular. Si va entre 2,67 y 3, se considera que la situación financiera es aceptable o es buena. Y si es mayor a 3, es una situación financiera muy buena. En este caso, cuando analizamos el índice Z y los clientes tienen un índice mayor a 3, podemos decir que la empresa en el corto plazo no va a poder afrontar sus obligaciones. ¿Sí? En el corto plazo. ¿Cuál es la fórmula del índice Z? El índice Z, como les dije, es la combinación de 5 ratios. Acá tenemos X1, X2, X3, X4 y X5. Esos son los 5 ratios. ¿Sí? Y el autor estableció una ponderación de cada uno de esos ratios, o sea que el número que ven adelante del X1, del X2, del X3, es la ponderación que le da el autor. Entonces el primer ratio tiene una ponderación de 1,2, el segundo de 1,4, el tercero de 3,3, el cuarto de 0,6 y el quinto de 1. ¿Sí? Entonces, esa es la ponderación que le dio el autor y que después probó empíricamente, es decir, en empresas reales, y probó para ver qué pasaba con esas empresas reales, si caían en quiebra o no, o cómo era la situación financiera de la empresa en general. Entonces tenemos que el índice Z, esta es la fórmula. ¿Sí? Bien. ¿Qué significa el X1, el X2, el X3? O sea, los 5 ratios que combina el autor para armar el índice Z. Vamos al X1. Capital de trabajo sobre activo total. ¿Sí? Ese es el primer ratio. Que no es ningún ratio de los que nosotros hayamos visto. ¿Sí? Capital de trabajo sobre activo total. Como sabemos, el capital de trabajo, ¿a qué es igual? Al activo corriente menos Al el activo pasivo corriente corriente. menos el pasivo corriente. Bien, entonces activo corriente menos pasivo corriente dividido el activo total. El X2 es el beneficio retenido acumulado dividido el activo total. Es decir, cuando decimos beneficio retenido acumulado, ¿estamos hablando del estado de resultado o del estado de situación patrimonial? ¿Los resultados?
¿En qué parte tenemos el beneficio retenido acumulado en el estado de resultado? En el estado de resultado llegamos al resultado neto, ¿sí? Pero en ningún lado decimos si se retiene ese resultado neto y en qué proporción. ¿Dónde va a figurar esa retención de utilidades? En el patrimonio neto, ¿sí? En la cuenta justamente resultados acumulados. Se van a ir acumulando en el rubro. Se van a ir acumulando resultados de distintos periodos que han quedado en la empresa, que se han retenido a lo largo de varios periodos en la empresa, ¿sí? Entonces, ese dato de beneficio retenido acumulado lo vamos a sacar del patrimonio neto. También dividido el activo total, ¿sí? Entonces, resultado acumulado dividido patrimonio, que lo sacamos del patrimonio neto, dividido el activo total. Lo bueno del índice Z es que en 4 de los 5 ratios el denominador es activo total, ¿sí? Vamos al tercero. Resultado antes de impuestos e intereses dividido el activo total, que sería el resultado operativo, ¿no? El beneficio antes de impuestos, de intereses e impuestos. Es una sigla en inglés, BAIT, pero quiere decir eso, ¿sí? Beneficio after intereses y taxes, que es impuestos, ¿sí? Pero es el resultado operativo que nosotros hemos visto. Entonces, ¿de dónde lo sacamos ese dato? ¿Del estado de resultado? Del estado de resultados, exactamente. Bien. Siempre dividido el activo total en los 3 primeros ratios. Y en el cuarto tenemos capital a valores de mercado dividido el pasivo total. Acá es el único ratio en donde no es el denominador activo total. Capital a valores de mercado dividido el pasivo total. Si la empresa cotiza en bolsa, es número de acciones por precio de cotización de esas acciones. Si no cotiza en bolsa, es el total del patrimonio neto, ¿sí? Entonces, si no cotiza en bolsa, patrimonio neto dividido pasivo total. Si cotiza en bolsa, número de acciones por precio de cotización de cada acción, ¿sí? Y el último es un ratio que nosotros conocemos, ventas sobre activo total, que es el ratio, ¿cuál ratio? Es rotación del activo, ¿sí? Es uno de los ratios relacionados a la rentabilidad. Entonces, ventas dividido activo total es el ratio de rotación del activo. Como está multiplicado por 1, directamente el 1 se deja de lado y queda en el último término rotación del activo, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ir armando el del año 2018, vamos a ir armando cuando volvamos del recreo, no, cuando nos desconectemos, porque queda menos de un minuto, vamos a ir armando el índice Z para ver cómo nos da en este caso. Vamos a sacar el de los 2 años, 2018 y 2019. Volvemos a entrar. Estaban atentos. Tenemos el índice con los 5 ratios y las 5 ponderaciones para cada uno de los ratios. Tenemos que vamos a calcular el índice Z para esta empresa, para analizar la situación crediticia. Y en este caso vamos a mirar, vamos a decidir si le damos el crédito solicitado a este cliente por el vendedor, que es de 400.000 pesos. De acuerdo a lo que dé el índice Z, ¿sí? Entonces, en primer lugar, el índice Z mide la probabilidad de que termine en quiebra cuando ya la empresa está quebrada o si se puede salvar antes. no, porque se va a repetir un índice menor a 1,81 por entre 2, 3 a 5 años. Entonces, si vos empezás a analizar la empresa y decís, bueno, esta empresa hace 2 años que tiene menos de 1,81, salí corriendo. Por las dudas. Sí.
¿sí? No, indefectiblemente no así, pero si ya tiene 2 años menos 1,81, había en la década hasta la década del 90, siempre cuento esta historia porque justo me tocó verla, había un supermercado en Mendoza que era tan grande como Olvea que se llamaba Metro. O sea, algunos se acordarán por la edad, otros no. El Metro fundió, ¿sí? Yo trabajaba en una empresa grande, entonces teníamos los balances de muchas empresas y entre ellas teníamos el balance del Metro. Y no sé por qué el balance, cuando me fui de la empresa, entre los papeles que me llevé un balance del Metro. Cuando todavía no estaba en quiebra. Entonces después, al tiempo, cuando empecé a profundizar estos temas, empecé a dar clase, a ver, agarré el balance del Metro, a ver qué me daba con relación al índice Z. Y me dio que durante 2 ejercicios tenía menos 1,81. Y en definitiva terminó en quiebra. ¿Sí? O sea que bueno. Es bastante útil esta fórmula entonces. Y por mi experiencia, por lo que yo vi y por lo que el autor probó en más de 1000 empresas, ¿sí? Parece que es útil. Pero está bien, está probado en empresas de Estados Unidos, entonces habría que contrastarlo acá. El único caso que yo tuve en mis manos el balance, justamente dio que sí, que cayó en quiebra. Claro, nosotros lo vemos así, pero hay todo un estudio, pruebas y cosas así. Claro, claro, claro. Hay el estudio de la fórmula. Es como una tesis. Está la parte teórica, donde habla de la fórmula, qué sé yo, y está la parte del trabajo de campo, del trabajo de investigación. Y en ese trabajo de investigación se investigan distintos tipos de empresas, los balances, qué sé yo, y ahí salta que las empresas que durante 2, 3, 5 años están con un ratio menor a 1,81, con un índice Z menor a 1,81 y van a caer en quiebra indefectiblemente. Esto es lo que determina el autor, ¿sí? Lo que analizó en la práctica, viendo balanzas reales de empresas reales, ¿sí? O sea, es la contrastación de la teoría en la práctica para ver si realmente se cumple con lo que se teorizó o no. En este caso, el autor los cumplió. Bueno, vamos a analizar cada uno de los 5 ratios. Acá vamos a poner la ponderación que va a servir para el año 2018 como para el año 2019. La ponderación dijimos que es 1,2. Uy, ¿por qué tantos decimales? 1,4. El tercero era 3,3. El cuarto 0,6. Y el quinto 1. ¿Sí? Podemos ponerlo, no, es lo mismo. Acá vamos a poner la fórmula que corresponde al año de cada una de ellas. Capital de trabajo dividido el activo total. Entonces, me voy al balance del 2018. Capital de trabajo sería activo corriente menos pasivo corriente. Ahí tengo en el numerador el capital de trabajo dividido el total del activo. ¿Sí? Y multiplico 1,2 por el ratio. Y en el primer caso, en el primer término de la fórmula me da 0,0844. Vamos al segundo. Beneficio retenido acumulado. ¿Cuál sería el beneficio retenido acumulado en este caso? El resultado neto. El resultado neto. No, retenido. Acá dice, lo sacamos del patrimonio neto.
El acumulado. Claro, el resultado acumulado o resultado no asignado en este caso. Si tuvieran reserva, resultado no asignado, suma los dos. ¿Sí? Eso sería el resultado acumulado. En este caso solamente presenta resultados no asignados. Entonces, resultados no asignados dividido el activo total. 1.949.900. Bueno, hacé lo que quieras. Multiplico 1,40 por 0,30 y me da el segundo término de la fórmula. 0,4158. Voy al tercero, resultado antes de impuestos e intereses, que dijimos que es el resultado operativo. ¿Cómo calculo el resultado operativo? Resultado bruto menos gastos operativos. Bien, resultado bruto. Si no pongo el igual, difícil. Resultado bruto. Ajá. Menos gastos operativos me da el resultado operativo. Todo eso lo divido por el activo total. Entonces lo divido por 1.949.900. Multiplico 3,30 por ese valor que acabo de sacar, por el ratio, y me da 0,3669. Bien. Vamos a la cuarta, capital a valores de mercado. Esta empresa no tenemos ningún dato que diga que cotiza en bolsa, entonces vamos a tomar el total del patrimonio neto, dividido el pasivo total. Entonces, patrimonio neto, acá lo tenemos, total, dividido el total del pasivo. Multiplico 0,60 por 0,67 y me da 0,3993. Vamos al último. Ventas sobre activo total. Ventas, 1.264, dividido el activo total, 1.949. Multiplico y me da 0,65. Bueno, 0,6482. Sumo y tengo un ratio de 1,9147. ¿Sí? O sea, que estaría dentro De lo de regular. una situación financiera regular, aunque muy cerca a 1,81. Vamos a ver el segundo año. A ver si mejoró. Pero este primer año es bastante malo, digamos. Es regular, pero tirando malo. ¿Sí? Y acá el malo se transforma casi seguro, si se repite en 2 o 3 años, en quiebra. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se acerca a 1,81. Vamos con el segundo año. Capital de trabajo, activo corriente, menos pasivo corriente, dividido el activo total. El índice Z va a ser 1,20 por el ratio, 0,1487. Vamos al segundo. Beneficio retenido acumulado. Habíamos visto que era el resultado no asignado, 811.500, dividido el activo total, 2.251.000. Si lo multiplico por 1,40, me da 0,5047. Voy al tercer año. Resultado antes de impuestos e intereses, o sea, el resultado operativo. Entonces, dijimos que era resultado bruto menos gastos operativos
dividido el activo total. Con lo cual hago 3,30 por 0,1046. Si lo copio acá, me tiene que dar lo mismo, 0,3452. Voy al tercero. Dijimos que es, no cotiza en bolsa, patrimonio neto, dividido el pasivo. Entonces, patrimonio neto, 1.011.000, dividido el pasivo, 1.239.000. En general han mejorado bastante los ratios, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver para qué le da. 0,4896. Me queda el último, que es ventas sobre activo total. Esto no veo mucha mejora. Ventas, 1.482.000, dividido el activo total, 2.951. ¿Sí? Apenas mejoró. 0,6583. Entonces sumo. Y me da 2,1464. ¿Sí? Primer año, 1,91. Si lo redondeo en 2 decimales. Segundo año, 2,15. Si lo redondeo en 2 decimales. Entonces, 1,91. 2,15. ¿Sí? ¿Mejoró? Sí, mejoró. ¿Cómo está? Y sigue estando en una situación financiera regular. Pero ya no está tan cerca de 1,81. ¿Sí? Entonces, a la empresa de estar mejor, situación financiera regular, en los dos periodos, pero mejorando, nos habían pedido 400.000 pesos de crédito. ¿Qué opinan ustedes? Esto es muy subjetivo, ¿no? Depende de la política de la empresa. Yo creo que sí, porque la situación de la empresa está mejorando. Bueno, acá hay dos opciones. Primera, decidimos que no. Si la política... Ahí. ¿Qué pasó? ¿No se le puede dar menos plata? Muy bien, sí. Se le puede dar menos plata. Entonces, opciones de respuesta. Podríamos tener, primera opción, vamos a poner A. No le concedemos crédito. ¿Cuándo se podría dar esta situación? Si la empresa tiene una política de créditos restrictiva. ¿Sí? Por ejemplo, la empresa dice que cuando la política, cuando el índice Z de entre medio de lo regular y de lo malo, ¿sí? Supongamos, hacemos 1,81 más, sacamos un promedio, 2,67 dividido 2. Si no arriba de 2,24 y no concedemos crédito, supongamos, podría ser una política, 2,15, estamos por abajo. Entonces, podríamos decir, primera opción, no le concedemos crédito, política de crédito restrictiva. ¿Sí? ¿Cuál es la opción B? Sí le concedemos crédito. Entonces la respuesta es otra, es sí. Ustedes le darían crédito sin ninguna condición especial, sin nada especial, a un cliente que está en una situación regular, del medio para abajo. Lo que usted dijo de si el... Ah, no. Porque El pago no sea tan... Sí, profe. Entonces, sí le concedemos crédito bajo ciertas condiciones. ¿Cuáles podrían ser algunas de esas condiciones? Como El decía plazo Marina de pago. recién, le bajamos el monto del crédito solicitado. Por ejemplo, a la mitad. 200.000. Nos pidieron 400.
le vamos a dar 200. Es una opción. ¿Sí? Segunda opción. ¿Qué se le ocurre? Que le entregamos la mercadería, ¿Sí? y le pedimos, como dijo usted, el cheque antes de la entrega de mercadería. Un anticipo. Entonces, le bajo la mercadería, contraentrega del cheque de pago diferido. No sé, a 30 días, supongamos que es la condición. Entonces, le mantengo la condición, pero le saco el cheque. ¿Sí? Sí. Preferiría que fueran cheques de tercero y no de él, pero bueno. Sí, eso también podría ser. Claro. Bien. ¿Alguna otra que se les ocurra? Se le puede colocar intereses, profe. Bueno, Intereses por pago a plazo, digamos. Claro. Sí, podría ser otra. Le coloco intereses por el plazo de pago o le subo el precio del producto. Generalmente las empresas trabajan con un sistema de bonificación, entonces supongamos, no le doy ninguna bonificación. Supongamos que normalmente los clientes de esa región tienen el 15% de bonificación. Bueno, a este no le doy nada de bonificación, cero. ¿Sí? Bonificación, acuérdense que es distinto de descuento por pronto pago. Bonificación tiene que ver con lo comercial. ¿Sí? ¿lo puedo volver a repetir? Que le subo el precio del producto o no le doy, voy a poner, o no le doy la bonificación que le corresponde o que le corresponde a los clientes de esa zona, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, normalmente, habitualmente, los clientes de la zona tienen un 15% de bonificación y yo digo, no, a este cliente no le voy a dar bonificación, en vez del 15 le voy a dar el 5, no sé. ¿Sí? Establezco. Claro, pero con bonificación. Claro, yo tampoco entiendo la diferencia entre bonificación Claro, y descuento. bonificación es comercial, es decir, por tipo de cliente, la bonificación puede ser por volumen comprado, o sea, por cuestiones comerciales, ¿sí? Que es distinto el descuento por pronto pago, que no es bonificación, sino que es de tipo financiero, ¿sí? Bonificación es comercial, descuento por pronto pago es de tipo financiero, ¿sí? Es distinto. Sería como un descuento, profe. No. Sí, lo establezco un descuento, pero no se llama descuento en el caso de este tipo de cláusulas, sino que se le llama bonificación. Por ejemplo, por tipo de cliente. Por ejemplo, Las tienen una organización más bonificaciones, grande, los perdón. mayoristas más bajas, los distribuidores más bajas. O sea, si yo Las quiero bonificaciones por ahí tienen, sí. Perdón, profe, que lo interrumpa, que las bonificaciones por ahí tienen que ver más con lo que es el marketing. Por ejemplo, se le puede dar una bonificación al cliente para generar una recompra. Entonces, y para fidelizarlo. Entonces, por ejemplo, primero te realiza una compra y si te compra otra vez dentro del mes o del mes siguiente, le das una bonificación que sería como un descuento, pero es una bonificación porque ese cliente vuelva a comprar, que no es un beneficio que tiene un cliente que no haya comprado en la empresa. Esa es la diferencia entre descuento y bonificación. Perfecto. Sí. O le decís, bueno, si me compras hasta 1000 unidades, o sea, si me compras más de 1000 unidades, te hago una bonificación del 10%. Entonces lo obligás a comprar un mayor volumen, o sea que con la compra, compre un mayor volumen. ¿Sí? A lo mejor pensaba comprar 600,
pero si le da un 10%, por ahí se estira y compra 1050, qué sé. Ujú. ¿Sí? Bien, Para vender sí. más, para fidelizar al cliente, ¿sí? Para tener Cuestiones de tipo fidelización. Ujú. comercial, ¿sí? Bien, gracias. Sí, gracias. Ok, muy bien. Bueno, esto sería el índice Z, ¿sí? Profe, eso no estaba subido a la plataforma, ¿cierto? Creo que no, o no lo habilité, no sé, no me acuerdo, pero se lo subo. Bien, eso sería el índice Z, que era la primera herramienta que vamos a ver, ¿sí? Acá les voy a pasar. Espérenme un poquito. No se vuelvan locos o locas. Profe, una consulta. ¿Cómo Sí. se hace para saber si algún cliente está en el veraz? Tenés que pedir un veraz en cualquier lugar, en un locutorio incluso. Y bueno, pues con el quit del cliente, qué sé yo, te dan el veraz. Tenés que pagarlo, obviamente. Ah, perfecto. La central del Banco Central es gratis, digamos. O sea que vos Bien, podés pero entrar al Banco Central y ver cosas similares. El veraz es un poco más amplio, porque tiene temas juicios, por ejemplo. Pero la central del Banco Central tiene cheques rechazados, calificación ante los bancos, ¿sí? Entonces también te sirve. bien, pero entonces lo puede realizar cualquier persona, por más que sea particular. Sí, sí. Sí, sí, teniendo los datos del cliente, sí. Ujú. Y en cuanto a las cauciones de garantía, para pedirle a un cliente, ¿cómo se Claro, gestiona? ponele vos en esto que estábamos viendo, para que voy a volver. Abrí cualquier cosa. Suponete que el crédito en vez de 400.000 fuera de 1.000.000, ponele, Sí. ¿sí? Entonces vos, ante ese cliente, ante un cliente que le estás dando tanto crédito, que te estás jugando mucha plata en la calle, ¿qué podés hacer? Y podés pedirle una caución, o sea, que te ponga, que prenda el rodado, por ejemplo. Obviamente la empresa que logra eso va a tener un alto poder de negociación contra el cliente, ¿sí? Ujú. O Bien. por ahí se puede lograr en el caso de que ese cliente sea nombrado distribuidor, o sea, nombrado representante de ventas de la empresa. Entonces, en ese caso, te puede poner una prenda, una hipoteca, porque el monto que maneja es mucho más grande y la empresa le da ciertas condiciones beneficiosas para que pueda llegar a más clientes. Perfecto. ¿Se puede realizar mediante la firma de un 08, por ejemplo? Sí, por ejemplo. Sí. Bien. O formalizarlo a través de una garantía real, una prenda o una hipoteca. ¿Sí? Bien. Bueno, muchas gracias. De nada. Pero lo correcto saldría a ser una prenda, no un 08. Sí, sí. La garantía real es prenda o hipoteca. Hasta ahí llegamos. Che, no me abre esta cuestión. Acá me está abriendo. Profe, Sí. ¿qué pasa si la situación fuera mala? Uno lo mismo podría darle el crédito con diferentes condiciones, ¿o no? Y si fuera mala, yo, por ejemplo, no me jugaría que me pague con un cheque de pago diferido. No me jugaría a esas situaciones. ¿Sí? Sí a una garantía real. Por ahí sí. Entonces, estuviera en una garantía Pero real. depende del negocio, porque yo si
por más que el índice Z me diera lo que, digamos, una condición mala, Sí. lo mismo evaluaría muchas otras cosas y sí se le daría, pero con diferentes condiciones, que es lo que yo hago prácticamente. Bueno, por eso tenés que ver si realmente el cliente para vos tiene una condición estratégica especial o te da algo que no te da otro cliente, entonces ahí sí podrías ir y darle una mejor condición o fijarle algunas condiciones para así todo que el cliente está en una mala situación, darle el crédito. Pero vos tenés que asegurarte, ¿sí? Tenés que asegurarte de que vas a poder cobrarlo. Ese es el tema. Claro. Eh, Porque Profe, por depende ahí, mucho del monto. ¿ah? Depende del monto, digo, también. Sí, también depende del monto. Si estás hablando claro, de montos grandes, vas a tener que tener más cuidado. Si estás hablando de montos chicos, por ahí te jugás y igual le das el crédito. Pues sabes que claro, no te para va a mí un factor lesionar. importante es el monto. Claro, claro. Sí, sí, seguramente. Porque por ahí, si por más que la situación financiera sea muy buena y al cliente se le otorgue, qué sé yo, 1.000.000 de pesos o no sé, eso no te garantiza también que te lo vaya a pagar en tiempo y en forma. Por ahí quizás te hacen transpirar más que uno pequeño. Sí, sí, seguro, seguro. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Están viendo en la pantalla ahora? Un micrófono abierto. ¿Qué? Que hay un micrófono. No, no lo Fuimos el domingo, está diciendo ella. El domingo, claro, y el lunes de festividad. ¿me tenés el micrófono abierto? Ahí está. Sí, no sé quién lo tiene, pero alguien lo tiene abierto. Bueno, acá les pasé al WhatsApp el práctico 2, que tiene todo lo que es la gestión de la unidad 3, descuento por pronto pago, que obviamente que todavía no lo vemos, lo vamos a ver después. Alargamiento de la condición de pago o la concesión de créditos, que tampoco lo hemos visto todavía. Y el índice Z, ¿sí? Acá, ojo, tiene número de acciones, tiene precio de cotización, ¿sí? Con lo cual, ustedes tendrían que calcular el índice Z de esta empresa, de la Odisea. Entonces, saldríamos al recreo, tomaríamos 15 minutos hasta las 9 y bueno, y ahí empiezan a hacer el índice Z de este práctico, ¿sí? Y después, tipo 9:20, 9:20, nos conectamos de nuevo y vemos qué pasó. Profe, a partir de las 9, pero no nos conectamos a las 9. No, a las 9 digo para que se tomen un recrédito y después vuelvan, qué sé yo, 9:05, nos conectamos 9:20 más o menos. ¿Sí? Bueno, gracias, pero no nos quería dar recreo. Sí, por eso les digo. Tómense un recreíto. Bueno, así que bueno, tendrían que hacer entonces el tercer ejercicio que sería el índice Z de este práctico que les pasé el WhatsApp. O por lo menos empezar. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, Chao. nos vemos enseguida. Gracias, profe. Chao. Bueno, sí, así nos queda, si no estamos en el horno. Bueno, cuarto. Listo. Vamos bien. Sí, profe. Quinto. Sí, profe. Sí. Sí. O Sí, sea que el índice profe. Z les da esto. Sí, profe, vamos nomás. Sí, está bien. Nos da eso. A mí me da 2,86 el de 2018. Pero porque trabajé con 2 decimales. No es por eso. Fíjate cuál está mal. No. A mí me dio mal el primero, el de capital de trabajo. Debo haber hecho algo más. Es activo corriente menos pasivo corriente dividido el activo total. El cuarto me ha dado más. Por una centésima. ¿Por qué?
En el cuarto tenés el número de acciones por el precio de cotización. Y en el segundo, número de acciones por precio de cotización. Bueno, vamos a algo más sustancioso. ¿Qué pasa con el cliente? O sea, ¿Le dan los 500.000? Y sí, Y profe, sí. porque Yo está en creo que una sí. situación, Bueno. una buena situación financiera, aunque en el 2019 baja un poquito el índice, pero sigue estando en un rango aceptable, ¿no? Sí, exactamente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si decimos que este cliente nos va a pagar a 40 días? ¿Cuánto crédito le tienen que dar? ¿500 alcanza? No, Suponiendo que compra proporcional. 500.000 todos los meses, ¿no? Un poco más de 500, proporcional a 40 días. Haríamos 500.000 dividido 30 por 40. Claro. O sea, le tendríamos que conceder un crédito de 670, por ejemplo. ¿Sí? A 500.000 Profe, ¿cómo hizo eso? No lo entendí. ¿Cuál es el monto de crédito o de compra mensual que nos va a hacer el cliente? 500.000. 500.000. ¿Sí? Pero eso es mensual, entonces lo dividen por 30 para ver cuánto nos va a comprar diariamente y lo multiplican por 40, que es la condición de pago o los días en que nos va a pagar el cliente. Suponiendo que el cliente nos pague a los 40 días. Ahí está, genial, gracias, profe. Profe, sí me mate, Sí. pero me podría, por lo menos, un breve resumen de lo que hicieron con los chicos. Ya sé, en la clase, pero bueno, nada más como para tener una idea, nada más. No, estamos analizando si le damos crédito a un cliente. Bien. ¿Sí? ¿Y qué monto le estamos dando? Entonces estamos viendo una herramienta que se llama Índice Z, que lo hizo un autor estadounidense que se llama Altman, que establece que si el ratio es, vamos a mostrártelo de acá, pero así rápidamente, después lo ves en la clase. Sí, sí, no, no quiero atrasarlo, nada más quería ver qué habían hecho. No, acá no está. Acá. Si el índice es menor a 1,80 y se repite por 3 a 5 años, la empresa va a caer en quiebra. Si es entre esos dos valores, va a ser una situación financiera regular. Mientras más cerca de 1,81 es tendiendo a mala, mientras de 2,67 tendiendo a bueno o aceptable. De 2,67 a 3 es situación financiera buena o aceptable, y más de 3 es muy buena. Y bueno, el autor se basa en evidencia empírica, es decir, en muchas empresas que vio sus balances y determinó que se cumplía esta situación. Y establece 5 ratios, una combinación de 5 ratios con una ponderación que es el numerito que lleva adelante. ¿Sí? Y eso es lo que vemos en la fórmula. La ponderación por el ratio que está expresado acá. Los ratios. ¿Sí? Eso es lo que vimos. Bien, gracias. Bien. Profe, muéstreme el X3 del que hicimos recién, por favor.
Resultado bruto menos gastos operativos, o sea que es el resultado operativo dividido el activo total. Sí, sí, lo he hecho. Y acá lo mismo. Ah, Pero bueno, básicamente es aplicar la fórmula, ¿sí? Y después establecer una conclusión de acuerdo a lo que dice acá y de acuerdo a, por ejemplo, en este caso, a que le vamos a dar, o sea, que se va a tomar 40 días en lugar de 30. Entonces, va a necesitar un poco más de crédito, ¿sí? Simplemente eso es esta herramienta. Profe, y cuando dice 2018-2019, en base al número que te da el 2019 o entre el rango en que te da el 2018-2019? No, vos calculás el índice Z en los 2 años, igual que calcular los ratios Sí, que vimos en la primera unidad, que en los 2 años. bien. ¿Sí? Y bueno, y después vas comparando qué pasó. Empeoró, mejoró, desmejoró. Bien, bien. ¿Sí? Bien. Acá no lo vas a comparar con la competencia, lo único, sino que vas a comparar si estás mejor, si estás peor que el año anterior o que los 2 años anteriores, por ejemplo. Bien. Bien. Vamos. Luego vamos a ver 2 herramientas. Hoy vamos a ver el descuento por pronto pago. La otra es el alargamiento de la condición de pago, la concesión de créditos. Y vamos a establecer, en los 2 casos, hay una utilidad marginal, es decir, algo donde la empresa sale ganando, o sea que es favorable a la empresa, genera una utilidad adicional por otorgar un descuento, por ejemplo, en este caso, o por conceder un crédito en este otro caso. Después vamos a tener un costo marginal, es decir, algo que la empresa deja de ganar o deja de percibir. En este caso, si hacemos un descuento por pronto pago, la empresa va a recibir menos plata, porque va a haber clientes que van a pagar antes, ¿sí? Y menos plata, porque se van a tomar el descuento. Entonces, eso que deja de percibir es el costo marginal. Y por diferencia entre utilidad marginal y costo marginal, vamos a obtener el beneficio marginal. Si es positivo, conviene, por ejemplo, otorgar el descuento. Si es negativo, no conviene otorgar el descuento, ¿sí? Entonces, básicamente, el costo marginal dijimos que es lo que la empresa deja de percibir por otorgar el descuento. Es decir, el cliente se toma el descuento y paga menos. Porque la condición, por ejemplo, era 5% de descuento por pago a 7 días. Entonces, pagó menos. Entonces, es lo que la empresa, hay que estimar, obviamente, qué parte de los clientes se van a tomar el descuento, qué porcentaje de las ventas se van a hacer con descuento y qué porcentaje se van a hacer a la condición normal. Y la utilidad marginal, ¿en qué se beneficia la empresa de que los clientes paguen antes? En que tiene un costo de oportunidad por el uso del dinero. Es decir, puede usar dinero que estaba inmovilizado, que estaba dado en crédito a los clientes, y ahora, como va a cobrar antes, va a recibir ese dinero, ¿sí?, antes de tiempo, y entonces va a poder destinarlo a hacer nuevas compras de bienes de cambio y retroalimentar la operatoria habitual de la empresa. Entonces, el costo de oportunidad por el uso del dinero que está originado en el cobro anticipado. ¿Sí? Pues voy a cobrar parte de los clientes, me van a pagar a menos días de lo que estaba previsto. Y el beneficio marginal lo calculo como diferencia entre utilidad marginal y costo marginal.
Si el beneficio marginal es positivo, me conviene otorgar el descuento. Si el beneficio marginal es negativo, no me conviene otorgar el descuento. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a analizar en esta situación. Lo primero, por una cuestión de mayor facilidad, vamos a calcular el costo marginal. Tenemos estos datos, el porcentaje de descuentos por pago a 7 días, ¿sí? Es decir, que si los clientes me pagan a 7 días, van a tener un descuento del 6,5. Si no, me van a pagar en la condición normal, que es 45. Me habla de porcentaje de incobrabilidad. Hay algunos datos que son utilizables en el práctico y otros que son distractivos. Como por ejemplo el porcentaje de incobrabilidad, que sirve para este ejercicio, pero no para este, ¿sí? La rotación de inventario, lo mismo, es un dato distractivo, sirve para el ejercicio que vamos a ver el miércoles y no para este. Las ventas anuales en unidades, es decir, yo anualmente voy a vender 286.400 unidades. El porcentaje que se va a tomar el descuento es el 10%. El costo de oportunidad es un 45,8, eso lo voy a sacar en función de justamente el costo de oportunidad de la empresa, de acuerdo a lo que gana, de acuerdo a los intereses que paga, por ejemplo, ¿sí? Después tenemos el agrandamiento del sector créditos, también se utiliza para este ejercicio y no para este. Tenemos costo variable unitario, tenemos precio unitario y tenemos las ventas adicionales en unidades. ¿Sí? Acá dice, conviene otorgar este descuento suponiendo que no se consideran las ventas adicionales. Entonces, las ventas adicionales en este ejercicio no nos va a servir. Pero sí nos va a servir el precio unitario. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a determinar qué es lo que deja de percibir la empresa? Si sabemos que la empresa vende 286.400 unidades en el año, que el 10% se va a tomar al descuento, o sea, estos dos datos van a ser claves, y que el precio unitario va a ser 44,20, y que el porcentaje de descuento va a ser el 6,5. Lo primero que voy a calcular son las ventas con descuento. Primero, antes que la venta con descuento, pongamos ventas anuales. Primero calculemos eso. Ventas anuales son 286.400 unidades por el precio unitario. Cantidad por precio. $12.658.880. De esas ventas anuales, ¿cuánto se van a tomar al descuento? El 10%. Entonces, las ventas con descuento, según este dato, es el 10% de este total. Es decir, 1.265.888. Bien. Entonces, ¿cuál importe deja de percibir la empresa por otorgar el descuento? Si la empresa no hubiera hecho el descuento, cobraría el total, los 12.658.880. Pero como otorgó un descuento, va a dejar de percibir de este importe, que son ventas que se van a tomar el descuento estimativamente, les vuelvo a decir, es una estimación que se hace. ¿Cuánto la empresa deja de percibir? Ese va a ser el costo marginal. Teniendo en cuenta que el descuento es el 6,5. ¿Cómo lo sacarían? .
¿Y el resto? La diferencia... No te escuché, si alguien habló no lo escuché. No, que sacó el descuento del 10%. ¿Sí? No saqué el descuento, saqué de las ventas totales, ¿cuántas Sí. ventas se iban a tomar el descuento? Y de esas ventas sacamos el 6.5 de ese Exacto. descuento. Claro. De estas ventas, un 6,5 me va a pagar a 7 días, entonces me va a pagar menos. Entonces, 1.265.000 por el 6,5%, el costo marginal va a ser 82.283. Entonces, tengo, para sacar el beneficio marginal, tengo el costo marginal. Bien, ahora yo tengo que normalmente los clientes me pagan a 45 días, esa es la condición que yo le doy a mis clientes. ¿Sí? El 10% en vez de 45 días me va a pagar a 7. ¿Sí? Entonces, tengo que calcular el PPC teniendo en cuenta el descuento. Si yo no tuviera un descuento por pronto pago, el PPC sería 45 días. ¿Sí? Como yo tengo un descuento por pronto pago, el PPC va a ser el 10%, me va a pagar a 7 días. El 90% restante me va a seguir pagando a 45 días. Entonces mi nuevo plazo promedio de cobranza va a ser 41,20. ¿Sí? 10% me paga 7 días. El 90% me paga los 45 días, que es la condición normal habitual. ¿Sí? 6,5 no lo toma, ¿cierto? No escucho. El 6,5 no lo toma en este caso, ¿cierto? No, el 6,5 para ver la plata que dejo de percibir. Acá lo que estoy calculando es el nuevo PPC, que ya no va a ser 45, porque va a haber clientes que me van a pagar a 7 días. Que es ese 10%. Claro, entonces yo sé que el 10% me va a pagar a 7 días, según lo que estimé. El 90% Todos son de restante 10. me va a pagar a 45. Me va a seguir pagando a 45. Entonces mi nuevo PPC va a ser 41,2. ¿Sí? ¿Cuánto va a disminuir mi PPC? Y 45. hacemos 45 menos 41.2. Exacto. Es decir, que va a disminuir 3,8 días. Estas dos cosas son, estos dos datos son días. ¿Sí? Si el PPC me disminuye, ¿qué pasa con mis créditos por ventas? ¿Aumentan o disminuyen o quedan igual? Disminuyen. Disminuyen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo, en la fórmula de PPC tengo ventas, ¿sí? Pero también tengo, cuando calculo, cuando despejaba y calculaba créditos por ventas, tengo el PPC. Y el PPC ahora no va a ser 45, sino que va a ser 41,2. ¿Sí? Entonces me disminuyen los créditos por venta. Entonces quiere decir de que bajan los créditos por venta, que bajan mis activos, que yo no tengo tanto dinero invertido en mis clientes, porque recupero la plata, en algunos casos la recupero antes.
Entonces tengo menos activos, menos inversiones que antes. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto van a bajar los créditos por ventas? ¿Se acuerdan que la fórmula de PPC era créditos por 360 dividido las ventas? Habría que despejar ahí. No sé. Claro, habría que despejar. ¿Tengo las ventas? Sí. 286.400 por 44,20. 360 un número. PPC lo tengo. ¿Qué me va a interesar acá? Y lo que disminuyó. 3,8. Entonces, disminuyo la baja de los... O sea, despejo la baja de los créditos por ventas. ¿Sí? Entonces, esto me va a quedar... Baja el PPC, 3,8, por ventas, dividido 360. Las ventas pasan multiplicando, el 360 pasa dividiendo. ¿Sí? Entonces, baja del PPC por las ventas, que dijimos que son 286.000 por 44,20. Todo eso dividido 360. Es decir, que los créditos por venta me van a bajar 133.621. O sea, mi activo, porque hay clientes que me van a pagar a 7 días, ¿sí? Y eso me va a hacer disminuir mi PPC, por lo cual va a bajar mi activo. Disminuyen en 136.621,51. Pero esa es mi utilidad marginal. Yo tengo menos inversiones, menos activos. Eso lo voy a calcular por el costo de oportunidad. ¿Sí? La plata que yo ahorro tiene un costo de oportunidad. La plata que yo recibo antes de tiempo tiene un costo de oportunidad. Y eso va a ser mi utilidad marginal. ¿Sí? Costo de oportunidad por el uso del dinero. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer esta baja de crédito por venta. Por este porcentaje. Es decir, que mi utilidad marginal va a ser 61.198. Entonces yo logro disminuir mis inversiones en 133.000, tengo menos inversiones en activos, y eso tiene un costo de oportunidad que me da 61.198. Pero mi costo marginal es mayor, dejo de percibir más plata de la que salgo, de la que, digamos, disminuye mi activo, y eso tiene su costo de oportunidad. Con lo cual, el beneficio marginal va a ser 61.000, utilidad marginal, menos costo marginal. Va a ser una utilidad marginal negativa. Con lo cual, si es negativa, no me conviene otorgar el descuento. ¿Sí? Si fuera positiva, sí me convendría.
Ahí, profe, también se puede evaluar el descuento que es demasiado alto o no, Claro, o no tiene nada que ver. sí, yo puedo decir, bueno, quizás el descuento del 6,5 es muy alto y por eso no me conviene otorgar el descuento. Entonces, para eso está la pregunta B. O sea, en la primera sacan que el beneficio marginal es negativo, entonces no conviene otorgar el descuento. Entonces dice, si no es así, en este caso no conviene, entonces si no es así, ¿qué porcentaje de descuento conviene otorgar? ¿Sí? Que es lo que vos estabas preguntando. Y entonces ahí podemos hacer una regla de 3 simple. ¿Sí? ¿Cuándo va a ser beneficioso? ¿A partir de qué porcentaje va a ser beneficioso? Cuando se iguale la utilidad marginal con el costo marginal. ¿Sí? Entonces, si este costo marginal se me originó con un porcentaje de descuento del 6,5, ¿sí? 61.000 me va a dar X. Si yo llego a tener un costo marginal de 61.000, voy a igualar y a partir de ese descuento me va a empezar a convenir. De ahí para abajo. ¿Sí? Entonces yo hago regla de 3 simple. ¿Sí? O sea, 82, 283, 6,5% de descuento. Si tuviera 61, 198,65, X. Y puedo sacar el porcentaje aplicando esa regla de 3. Esto por esto, dividido esto, me va a dar que el porcentaje que me conviene dar es el 4,83. Es decir, con un porcentaje menor al 4,83, ahí me empieza a convenir otorgar el descuento. Si el porcentaje es mayor, como 6,5, no me conviene otorgar el descuento. ¿Sí? Se quedaron catatónicos. Sí, profe, re difícil este tema. Yo con el descuento del 10% con el 6,5 se me hizo lío. No, el 10% es las personas, o sea, las ventas. Podría plantearse como personas que compran mercadería. 10% de los clientes que me compran. Claro, vos estás viendo qué porcentaje de los clientes o qué porcentaje de tus ventas se van a tomar el descuento. Estás estimando. ¿Sí? Me lo van a pagar antes. Me van a pagar antes. Entonces, ¿para qué? Para sacar cuál es mi costo marginal. Para multiplicar esa cantidad de ventas por el 6,5%. Para sacar este costo. ¿Sí? Para ver la plata que la empresa deja de percibir. No, está bien, pero si no hubiera otorgado el descuento, hubiera percibido el total. 12.658.880. Pero como otorgó el descuento, va a percibir 82.283 pesos menos. No, eso está bien, pero no entendía los dos porcentajes. O sea, el 10%. Este porcentaje, si vamos a ponerle para que sea más claro, de ventas que se toman o que estimamos que toman el descuento. ¿Sí? Y este es el descuento propiamente dicho. Porcentaje de descuento que se van a tomar. O sea, un El 10 10%. sería del... Perdón. No, están, el 10% de esas personas son las que van a hacer el descuento del 6,5. ¿Está bien? Claro. Exacto. El 10 se toma como la cantidad de clientes que me pagan anticipadamente. Claro, que te pagan con descuento. ¿Sí? Que vos sabés que te van a pagar con descuento o que vos estimás porque lo encuestaste, porque le hiciste algo informal y le preguntaste, si te doy el 6,5, ¿me pagarías a los 7 días?
Y algunos te van a decir que sí, otros te van a decir que no. ¿Sí? Profe, ¿podría explicar de nuevo cómo sacar el costo marginal y la utilidad marginal así como rápido? Rápido, dice. No, No, acá, sí, porque acá tienen que entender qué es lo que la empresa deja de percibir. Entonces la empresa tiene esta cantidad de ventas, que surge cantidad por precio. ¿Sí? De ese total de ventas, el 10% van a pagar con el descuento. Entonces, de los 12 millones, 1.065.000 van a pagar con descuento. Entonces, la empresa va a dejar de percibir el 6,5 de ese 1.200.000. ¿Sí? Entonces, ese es mi costo marginal, lo que yo dejo de percibir como empresa por otorgar un descuento a los clientes que quieren pagar con descuento. ¿Sí? Por otro lado, yo tengo, ¿cuál es mi utilidad marginal? Tengo un costo de oportunidad por el uso del dinero. ¿Sí? Si yo necesito dinero, el costo marginal generalmente va a estar dado por la tasa de interés que voy a pagar. Si yo no necesito dinero y estoy detrayendo inversiones, o sea, estoy sacando inversiones, y yo también voy a tener un costo de oportunidad que puede ser, por ejemplo, lo que dejo de ganar con algún, o con lo que voy a ganar por algún proyecto alternativo que tenga, como comprar bienes de uso, lo que fuera. ¿Sí? Entonces, acá está establecido que el costo de oportunidad es este porcentaje. ¿Sí? Entonces vos decís, yo tengo un PPC normal, habitual, que es de 45 días. Pero si yo otorgo el descuento, voy a tener un PPC más chiquito, de menos días. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo calculo? Y tomando en cuenta que el 90% me va a seguir pagando 45 días y que el 10% me va a pagar a los 7 días. Entonces, calculo el nuevo PPC con esa fórmula. ¿Sí? Entonces ahí puedo sacar cuánto disminuye el PPC. Entre 45 y 41,2 disminuyó 3,8 días. ¿Sí? O sea que en general, en promedio, los clientes van a pagar casi 4 días antes porque otorgo el descuento. ¿Sí? Entonces vos decís, bueno, a ver, ¿cuánto van a bajar los créditos por venta? Porque algunos clientes me paguen antes. Y bueno, entonces aplicás esta fórmula, ¿sí? Y despejás. Entonces vos haces 286, bueno, podría haber tomado estos 12 millones directamente. ¿Sí? 286.000 por 44,20. A eso le aplicás los 3,8 del PPC, porque acá despejás créditos por venta, lo que bajan los créditos por venta, que sería PPC, 3,8 lo que baja, por las ventas, ¿sí? Que lo paso multiplicando del otro lado, cantidad por precio, y el 360 pasa dividiendo. Entonces eso me da que mi activo va a disminuir 133.621,51. Es decir, que yo voy a tener una utilidad marginal del 45,8% de esa disminución. Es decir, 61.198,65. Quiere decir de que mi beneficio marginal va a ser negativo. Tengo más costo que utilidad. ¿Sí? No me conviene. perfecto, majestuoso. Majestuoso. Se está por cortar. ¿Tienen alguna duda? Volvemos a entrar a los 5 minutos. ¿Cómo sacó el PPC